El tema del que vamos a estar el día de hoy hablando va a ser cuando no se toma en cuenta a Dios. Cuando no se toma en cuenta a Dios. Para eso vamos a leer la porción que se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 3. Miqueas, capítulo 3. Eso es uno de los profetas menores. Yo leo 2 versos y ustedes leen muy bien. Leamos. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los comeréis como para carne y como carne de mono. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad de adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se iluminará sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Amén. Oremos, mis hermanos. Oh Dios, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia es continua, es para siempre. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Gracias por tu gran bondad para con nosotros. Somos, oh Dios, inútiles. Delante de ti venimos, te pedimos perdón por las ofensas que te causamos, pedimos tu dirección por medio de tu Espíritu Santo, para que no sea yo sino tú, por medio de tu Espíritu, guiando y expresando lo que tú quieres que se comunique para tu honra, tu gloria y la edificación de tu pueblo, para que seamos, oh Dios, más atentos a tus cosas, para que nosotros en todo te tomemos en cuenta. Dirígenos en todo, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Cuando no se toma en cuenta a Dios. Dios siempre está presto para guiarnos. Dios siempre está dispuesto, está presto para guiarnos. Él está presto para instruirnos y bendecirnos. Dios siempre tiene esa disposición. Él quiere guiarnos, Él quiere instruirnos, Él quiere bendecirnos. Dios quiere ser nuestro guía. Es por esa razón que Él se ha revelado a nosotros, buscando restablecer la relación quebrada por nuestro pecado. Dios quiere nuestro bien, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ser nuestro guía. Y por esa razón Dios se ha revelado a nosotros para restablecer la relación que el pecado rompió. Pero Dios quiere ser nuestro guía, Dios nos quiere
bendecir. Cuando Dios nos salva, Dios se vuelve nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Que andemos lejos del pecado y que le tomemos en cuenta en todo cuanto ocurre en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros le tomemos en cuenta en todo cuanto ocurre en nuestras vidas. Durante la historia vemos en las Escrituras y en la historia secular lo que sucede cuando se toma en cuenta sinceramente a Dios y cuando no. Muchos han intentado tomar el nombre de Dios para llevar a cabo acciones que favorecen a sus intereses. Pero por su conducta, por lo que persiguen y cómo lo hacen, con sus resultados, vemos que no han tomado en cuenta a Dios, porque por sus frutos los conoceréis. Esos que intentan tomar el nombre de Dios para llevar a cabo sus propios intereses, tienen una apariencia de piedad, pero sus acciones, su actitud, su carácter no es de piedad. Lo que persiguen no es del agrado del Señor. Cómo lo persiguen no es del agrado del Señor. Y el resultado final que obtienen no es del agrado del Señor. Por eso bien nos dice Dios, por sus frutos los conoceréis. Tenemos, mis hermanos, mis amigos, la humanidad completa, tenemos la responsabilidad de responder por nuestras acciones. Si nuestras acciones no toman en cuenta a Dios, o si lo toman, tendrán un resultado opuesto. Tomas en cuenta a Dios o no lo tomas, cada uno de esos resultados va a tener un significado, y ese significado se va a contraponer el uno contra el otro. Vamos a cosechar según nosotros hayamos sembrado. Ahora, esta premisa, una acción trae una reacción, es una premisa que es muy conocida, es muy usada. Pero, ¿qué sucede si nos detenemos a analizar la acción de no tomar en cuenta a Dios y la reacción que trae a la vida? Una acción trae una reacción. Vamos a analizar, mis hermanos, ¿qué sucede si nosotros tomamos la acción de no tomar en cuenta a Dios? Vamos a ver cuál es la reacción de esa acción en nuestras vidas. En la porción que hemos leído, podemos ver cómo el pueblo de Israel estaba siendo desintegrado en una corrupción moral y política, una desintegración avalada por los líderes de esa época y una desintegración que trajo consigo malestares no tan solo a los líderes responsables de la instrucción, sino también a toda la nación. Esa es la reacción que trajo su acción de no tomar en cuenta a Dios. Eso que vimos ahí, ese escenario que vimos en esa lectura, esa fue la reacción que trajo la acción de no tomar en cuenta a Dios. Mis hermanos, lo primero que va sucediendo con nosotros es que se pierde la noción de lo que es correcto. Lo primero que sucede cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios es que se pierde la noción de lo que es correcto. Vamos a leer los versos 1 al 3 de nuestra porción principal. Dice la palabra del Señor: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla.
Cuando no se toma en cuenta a Dios, mi hermano, lo primero que va a suceder es que usted va a empezar a perder la noción de lo que es correcto. Y la noción es como ese conocimiento, ese conocimiento que usted tiene de lo que es correcto. Cuando usted no toma en cuenta a Dios, usted empieza a desconocer lo que es correcto. Usted lo empieza a desconocer. Se le empieza a olvidar, por así decirlo, lo que es correcto. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, lo primero que ocurre es que no cuestionamos nuestras acciones respecto a Él. Lo que ocurre primero es que nosotros no vamos a preguntarnos, ¿a Dios agradará esto? ¿Esto que yo voy a hacer agrada al Señor? ¿Está conforme a su palabra? ¿Lo estoy haciendo bien? Cuando yo no tomo en cuenta a Dios, eso es lo que primero empieza a suceder. Yo no cuestiono las acciones que yo llevo a cabo respecto a Dios. Porque podría cuestionarla, pero respecto a quién lo vas a cuestionar. Yo dejo de cuestionar lo que yo hago conforme a Dios. No lo tomo a Él como referencia. Es entonces donde empieza el gran problema. Cuando no cuestionamos nuestras acciones respecto de Dios, es entonces donde empieza el gran problema. La medida de lo correcto, entonces, viene a ser yo mismo. Cuando yo no cuestiono mis acciones respecto a Dios, esa regla, esa medida que yo voy a tomar para medir lo que es correcto, viene a ser yo mismo, viene a ser su persona, mi persona. Mi parecer, mi interpretación de las cosas, siendo esto así, mis gustos. Mis gustos vienen a ser lo correcto y estos van a diferir de los gustos de otro y sucederá que yo voy a avasallar o ser avasallado. Ya yo no tengo a Dios como referencia, yo me tengo a mí como referencia y como yo me tengo a mí como referencia, es mi parecer, es mi interpretación, es lo que yo entienda, es lo que a mí me guste y si choca con otro, como yo no tengo a Dios de referencia, yo voy a querer avasallar a ese otro porque es lo que yo piense, no lo que piense esa otra persona. Entonces yo voy a ser un avasallador o a mí me van a avasallar. O sea, mi punto de vista va a ser totalmente desestimado, no va a ser tomado en cuenta, o yo voy a desestimar totalmente el punto de vista de la otra persona y no me va a importar lo que piense, lo que haga, lo que va a primar es mi consideración, mi opinión, porque yo no tengo de punto de vista a Dios como referencia. He aquí surgirán los conflictos donde se luchará por imponer mi ideal sobre el del otro, siendo el motor de esto mi confianza en mí mismo. ¿Y qué nos dice Dios respecto del que confía en sí mismo? Cuando yo evalúo mis acciones respecto de Dios, la evaluación, el ejemplo, la regla viene a ser yo mismo. Yo mismo soy un pecador. Y para yo confiar, para yo hacer eso así, para yo tenerme a mí como referente, entonces la confianza ya no está puesta en Dios, sino que está puesta en mí. ¿Qué nos dice Dios respecto del que confía en sí mismo? ¿Qué nos dice Proverbios? El capítulo 28, el versículo 26, la primera parte. Dios hablando del que confía en sí mismo, dice la palabra del Señor: el que confía en su propio corazón es necio. Cuando yo cambio mi referéndum a mí mismo, yo soy necio. Dice Dios, el que confía en su propio corazón es necio. Dice Job, capítulo 8, versos del 13 al 14. Job, capítulo 8, versos del 13 al 14. Dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Ya Dios no es referente en esa persona. Dios ha sido olvidado. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. ¿Y cómo es la tela de araña? La tela de araña no es muy fuerte. Cualquiera puede desprender la tela de araña.
ni de las arañas más robustas, que son estas tarántulas. La tela de araña no es tan fuerte, usted puede desprenderla. No es como en la película, que ahí son gigantescas, como el tamaño de uno, no. Son pequeñitas y usted puede desprender la tela de araña. ¿Qué quiere decir? Que la confianza, entonces, de una persona puesta en sí mismo no tiene validez, no tiene fuerza, porque está puesta en un sujeto que es cambiante y que es pecador. No se puede esperar mucho de una persona que confía en sí mismo como base para juzgar las cosas. Una persona que confía en sí mismo como base para juzgar las cosas, no se puede esperar mucho de esa persona, ya que somos pecadores falibles. Y una pregunta que podría surgir es: ¿no es el hombre capaz de determinar lo que es bueno y malo? ¿El hombre no es capaz de hacer eso por sí mismo, sacando a Dios de la ecuación? La respuesta a esa pregunta es no, rotundamente no. Una persona que no tome en cuenta a Dios ni siquiera se va a preocupar por hacer tal determinación, ya que esa noción de lo justo se va a perder. Una persona que no tenga a Dios en consideración ni siquiera se va a preguntar si lo que va a hacer es correcto o incorrecto. ¿Por qué? Es su parecer. Ya la noción de lo que es justo no depende de Dios, depende de sí mismo. Y como depende de sí mismo, es de sus gustos, de sus interpretaciones. Y esto empieza a ocurrir, es lo primero que empieza a ocurrir cuando Dios no es tomado en cuenta. Cuando yo no tomo a Dios en cuenta, me tomo a mí mismo. Y la línea de lo bueno y lo malo, tomándome a mí mismo como referencia, va a ser totalmente difusa. Lo correcto estaría basado en mi conveniencia personal y lo que los otros puedan opinar que pueda dañar mi reputación. Los príncipes y jefes de Israel estaban tan ensimismados en sus maquinaciones que ni siquiera estaban considerando lo que es justo. Y eso lo vemos en el verso 1. Estos príncipes estaban envueltos en sí mismos, envueltos en sus acciones, envueltos en lo que ellos estaban haciendo, en hacerse ricos, en explotar a las personas. Ellos no estaban tomando en cuenta al Señor. Y es tanto así que el profeta le dice en el verso 1, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Ustedes que son los jueces, ustedes que son los reyes, los líderes, ¿a ustedes no les interesa saber lo que es correcto, lo que es justo? A ellos, por su conducta, eso no les interesaba, porque ellos no estaban tomando en cuenta a Dios. Cuando Dios no es tomado en cuenta, no va a concernirnos saber lo que es justo. Y Dios les llama la atención por el profeta. ¿No os concierne a vosotros saber lo que es justo? En ese mismo verso, Dios le pregunta, llamándole la atención por medio del profeta Miquea, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Dios mismo les hace esa pregunta y nos la hace a nosotros también. ¿No deberíamos nosotros saber lo que es bueno y malo? Si tu parámetro no es Dios, entonces eres una persona con referencia en sí misma o en otro ser humano y caes en la necedad. Cuando nuestra confianza está puesta en nuestro corazón, caemos en ser necios. Cuando nuestra confianza está puesta en nuestro corazón, viene a ser como tela de araña, es débil, es fácil de romper. Entonces, cuando el parámetro no es Dios, entonces somos una persona que tiene como referencia a nosotros mismos u otro ser humano. El hombre racional tiene que hacerse de fe para poder dar explicación a la moralidad, porque sin Dios esta no se podría sustentar. Mi hermano, el hombre racional, cualquier hombre que piense, para poder dar explicación a la moralidad, tiene que sustentarse en Dios. Cualquier hombre que saque a Dios de la explicación de la moralidad no podrá hacerlo. Dios tiene que estar ahí.
Porque cuando soy yo mismo el referéndum, entonces las cosas van a ser muy parciales y muy subjetivas. Estos cabezas de Israel aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Según vemos en el verso 2, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Esta es la razón por lo que hacen lo que vemos en el verso 2 y el 3. Estas personas estaban desmembrando a los demás ciudadanos del pueblo a su antojo y según sus fines. ¿Por qué? Porque ellos no estaban tomando en cuenta a Dios, ellos estaban tomando en cuenta a sí mismos. Y esto sucede cuando no se toma en cuenta al Señor. Esto sucede cuando no tomamos a Dios en cuenta. No pensamos en el daño que le podamos hacer a otro. Y si lo consideramos, no nos inmuta. Se pierde la noción de lo que es correcto, como le pasó a estos príncipes y jefes. Imagínense lo que pasaría cuando esto sucede en las familias. Estos príncipes, estos jefes, dejaron de tomar en cuenta a Dios. Entonces, ellos empezaron a perder la noción de lo que era correcto, porque su confianza la pusieron en sí mismos. Y empezaron a desmembrar a los miembros del pueblo. Ellos no los estaban considerando. Ellos estaban acabando con el pueblo. ¿Y qué pasa cuando nosotros extrapolamos eso a las familias de esos príncipes o a nuestras familias? ¿Qué pasa cuando esto sucede en las familias? El esposo, la esposa, los hijos, los padres, los sentimientos, como dice aquí, son desollados. La dignidad es quebrada y la confianza es rota. Cuando la confianza, cuando a Dios no se le toma en cuenta y yo vengo a hacer mi propio punto de referencia, yo voy a dejar de saber lo que es correcto. Y esto va a afectar a todo mi alrededor, no tan solamente a mí. En la familia, por ejemplo, los sentimientos van a ser desollados, la dignidad va a ser quebrada y la confianza va a dejar de ser confianza. En la práctica esto se refleja en la familia. Trato áspero y desconsiderado a la esposa, el menosprecio y desmoralización al esposo, el ahogamiento a los hijos, el forjar en ellos sentimientos de rencor, angustiar y desobedecer y respetando a los padres. Ese escenario se puede presentar en la familia cuando no tomamos en cuenta a Dios. Consideremos estos en el lugar donde nosotros laboramos. ¿Qué sucede si nosotros no tomamos en cuenta a Dios y empezamos a difuminar la línea de lo que es correcto? Si estamos laborando, vamos a caer en prácticas incorrectas, vamos a caer en fraudes, vamos a caer en engaños, vamos a caer en robo, vamos a caer en un sinnúmero de cosas en nuestro ámbito laboral, vamos a caer en hacer un mal trabajo, porque ya el punto de referencia no es el Señor. No tengo por qué hacer lo bueno, yo tengo que hacer lo que a mí me parece, me conviene. ¿Y qué sucede cuando eso sucede en la iglesia? En el día a día hay muchas desgracias y los protagonistas, perpetradores de estas, no tienen noción de lo que es correcto, porque han decidido no tomar en cuenta a Dios. Los perpetradores de todas las desgracias, las noticias que vemos, estos actos violentos, estos asesinos masivos, estas muertes aisladas, esas personas están tomando a Dios en cuenta en sus vidas. Esa persona no está tomando en cuenta a Dios en su vida. Esa persona está tomando en cuenta a sí mismo en su vida. Y como está tomándose a sí mismo en cuenta, ese es el resultado que va a cosechar: destrucción. La necedad nubla la mente de quienes ponen su confianza en cualquier otro sujeto que no sea Dios. Tú y yo, mi hermano, debemos de huir de esto, ya que estas son evidencias de que nos estamos deslizando a perder la noción de lo que es correcto. Cuando esto está como por ocurrir en nuestra mente, tenemos que percatarnos y saber que nos estamos deslizando
a perder la noción de lo que es correcto. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta a Dios. Cuando caemos en prácticas y no cuestionamos esas prácticas respecto al Señor, respecto a mí mismo, entonces ya la línea de lo que es correcto yo la estoy borrando. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta a Dios en mi vida. Lo primero que sucede, mi hermano, es que cuando yo no tomo en cuenta a Dios en mi vida, es que yo voy a ir perdiendo la noción de lo que es correcto, ya que mi referéndum viene a ser yo mismo. Lo segundo, mi hermano, mi hermana, que sucede es que el juicio de Dios es seguro y terrible sobre quienes no le toman en cuenta. La persona que no toma en cuenta al Señor va a empezar a desconocer lo que es correcto. Pero esa persona que no está tomando en cuenta a Dios, que está practicando lo que le viene en gana practicar, tiene que saber que el juicio de Dios es seguro y terrible sobre quienes no le toman en cuenta. ¿Qué nos dicen los versos 4 al 7? Dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen entrar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. El juicio de Dios es seguro y terrible sobre quienes no le toman en cuenta. Hermanos y amigos, estos príncipes y jefes de Israel estaban haciendo y deshaciendo. No les interesaba a Dios, sino sus vientres bien llenos y sus almacenes robustos. El pueblo estaba siendo mal liderado, estaban siendo abusados, y el pueblo mismo, sin tomar en cuenta a Dios, pues continuaba este ciclo de opresión. Pero Dios no se quedaría de manos cruzadas, sino que envió al profeta Miqueas para advertirles respecto al juicio de Dios que vendría sobre ellos. Dios no los dejó hacer lo que ellos querían. Él les advirtió a través del profeta Miqueas, y Dios nos advierte a nosotros constantemente a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de la predicación. Como Dios les avisó a ellos, Dios nos avisa a nosotros. Dios le avisa que no encontrarán respuesta a sus clamores. Dios les está advirtiendo lo que va a suceder. Miren, ustedes profetas, miren pueblo, ustedes no van a encontrar respuesta a sus clamores. Dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Dios les avisa que no encontrarán respuesta a sus clamores. Es el juicio de Dios. Dios no escucharía sus oraciones. En su necedad no serían escuchados por el Dios Altísimo. Eso lo vemos en el verso 4. Cuando no se toma en cuenta a Dios, se pierde la noción de lo que es correcto, y el juicio de Dios va a venir sobre la persona que no tome a Dios en cuenta. Dios va a hacer juicio. Y lo primero que les advierte aquí es que sus oraciones no iban a ser oídas, mis hermanos. Imagínense que Dios no escuche nuestras oraciones. Imagínense que Dios no escuche nuestros clamores. Estas personas del pueblo iban a ser sujeto a este castigo. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, Él no nos toma en cuenta hasta que nos arrepintamos. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, Él tampoco nos toma en cuenta hasta que nosotros nos arrepintamos. Bien, Dios nos dice que si, cuando Jesucristo nos habla en los evangelios, que si tú le niegas a Él delante de los hombres, Él te va a negar delante de su Padre Dios. Dios no te va a tomar en cuenta si tú no te arrepientes.
porque Dios te está advirtiendo y Dios te está llamando. Para ello debemos de volcar nuestra confianza en Él. Debemos de salir de donde caímos en primera instancia, de poner nuestra confianza en sí mismo, salir de ahí y poner nuestra confianza en Él. De lo contrario, serían oraciones que no serían bien vistas por Dios, no serían contestadas por Dios. La oración que Dios escucha del impío es la salvación. La oración que Dios escucha de una persona que no ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador es la oración de salvación. Porque ¿cómo está Dios con el impío? Dice la palabra del Señor en Juan que Dios está airado contra el impío todos los días. Así es. ¿Ustedes creen que Dios está cumpliendo las peticiones de los impíos? No, mi hermano. Dice Jesucristo que Él va a hacer lo que nosotros le pidamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer lo que Él nos dice. Así es. Es a los hijos de Dios que Él le promete que Él les va a escuchar, que Él le va a dar, que Él va a contestar sus oraciones. Y Él les promete a todo el mundo que el que toque la puerta, Él le va a abrir. ¿Para qué? Para su salvación. Entonces Dios escucha la oración del impío para la salvación de su alma. Así es. De lo contrario, esta persona que no conoce a Jesucristo está sujeto a la multiforme gracia de Dios en la manera de la providencia y su soberanía absoluta. Una persona que no es hija del Señor, que no ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no ha entregado su vida a Jesús, está sujeta a la multiforme gracia de Dios, a la providencia del Señor, a la soberanía del Señor. Pero no es promesa del Señor que Dios va a escuchar a un impío, no, está sujeto a la providencia, a la gracia del Señor. Y tú y yo, mi hermano, cuando no tomamos en cuenta a Dios, ¿qué dice el Señor respecto a la oración, al esposo y a la esposa? Que no haya conflictos. Ve, arregla con tu esposa, ve, arregla con tu compañero, para que tus oraciones no tengan estorbos. Entonces, tomemos en cuenta al Señor para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dios los denuncia en el verso 5. ¿Qué nos dice el verso 5 de nuestra porción? Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Dios les está denunciando. Dios les denuncia, les habla acerca de sus delitos. Ellos hacían errar al pueblo. Al parecer les proporcionaban enseñanzas erradas y no eran dignos de las investiduras que poseían. Dios nos llama a nosotros a que seamos dignos de la vocación con que fuimos llamados. ¿Usted sabe cuál es la vocación con que usted fue llamado? Cristiano. ¿Usted es cristiano? Condúzcase como cristiano. Sacrifíquese como cristiano. Dependa del Señor como cristiano. Actúe como un cristiano. Estas personas, estos reyes, estos jefes, no estaban actuando dignamente con respecto a la investidura que se les había puesto. Dios les denuncia. Estos jefes, cuando eran beneficiados, favorecían. Y si las personas no les podían dar algo, pues arremetían contra esa persona. Tenían un comportamiento de extorsionadores. Estos príncipes, estos reyes, estaban extorsionando al pueblo, estaban obligándoles a que dieran sus bienes, estaban explotándolos, estaban engañándolos, estaban haciendo uso del nombre del Señor de forma incorrecta. Hoy en día podemos ver muchas clases de extorsión. Hoy en día vemos muchas clases de extorsiones, fruto de no tomar en cuenta a Dios. Personas que son extorsionistas espirituales. Hay extorsionadores espirituales, engañando a las personas con falsas promesas. Extorsionistas de sentimientos y emociones. Si no son hechos sentir de una forma, acusan de intolerancia. Estos mismos extorsionan ideas. Las personas no actúan como Dios recomienda, no luchan por ello. Cuando Dios nos manda que hagamos bien o que tratemos bien a los enemigos, aún nos cuesta tratar bien
a alguien que difiera conmigo en algo. Nos cuesta hacer lo que Dios nos dice. Dios nos dice, trata bien a tu enemigo, y a nosotros se nos hace difícil, de hecho, tratar bien a una persona que difiera conmigo en algún punto de vista. Cuando estamos llamados a ser como Cristo, y Cristo sí tuvo contradicción. Cristo sufrió tal contradicción de pecadores. Dice Hebreos 12:13, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Hagamos nuestra parte. Es en ocasiones difíciles cuando Dios debe ser tomado en cuenta. Cuando estamos en una situación, estamos en una circunstancia difícil, Dios tiene que ser tomado en cuenta. De lo contrario, los resultados de la carne son los que vamos a cosechar. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, vamos a borrar la línea de lo que es correcto e incorrecto, y el juicio del Señor vendrá en camino. Entonces los resultados de la carne, que es corrupción, van a ser los cosechados. Dios, en el verso 6 y 7, les impide que sigan usando sus condiciones privilegiadas. El juicio de Dios vino primero, ellos iban a clamar al Señor, pero Él no les iba a escuchar. Y el juicio del Señor continuó en los versos 6 y 7. ¿Qué nos dicen los versos 6 y 7 de nuestra porción? Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Dios en los versos 6 y 7 nos dice que Él les impidió a ellos usar sus condiciones, sus dotes privilegiados. ¿Por qué? Porque ellos estaban usándolo para lucrarse y para continuar obviando a Dios. Así Dios nos puede encarrilar nuevamente hacia Él. Dios nos puede encarrilar nuevamente hacia Él, emitiendo juicios sobre nosotros, hijos y no hijos. Si es algo bueno que Dios te ha dado, si Dios te ha dado algo bueno, no lo hagas un tropiezo. ¿Era mala la profecía? No era mala la profecía. ¿Era malo el ser rey? ¿Era rey sobre Israel? ¿Era malo ser un gobernante sobre Israel? Nada de eso era malo. ¿Era malo ser sacerdote en Israel? Nada de eso era malo. Ahora, si es algo bueno que Dios te ha dado, no lo hagas un tropiezo para que Dios no lo quite de tu vida. Sino eso que Dios te dio, utilízalo para glorificarle. Lo que Dios te ha dado, que es bueno, no lo hagas un tropiezo en tu vida. Utilízalo para glorificarle, para que seas más agradecido a Dios, para que le tomes más en cuenta, ya sea un hijo, ya sea un trabajo, ya sea tu pareja, ya sea un negocio, ya sea tu intelecto, ya sea tu condición física, tus destrezas, lo que sea, que no te haga alejarte de Dios. Decide que sea para Dios y confórmalo a Dios. Si no es conformable a Dios, entonces ora a Dios y desecha lo que te impide glorificarle. Estas personas aquí eran privilegiadas. Dios les había hecho reyes, Dios les había hecho sacerdotes, Dios les había dado profecía, pero no estaban utilizando esto para glorificar al Señor. Estas personas no estaban tomando en cuenta al Señor, sino que empezaron a tomar en cuenta sus mismos pareceres. Ellos pusieron su corazón en sí mismo, y como pusieron su corazón en sí mismo, entonces ellos dejaron de ver lo que era correcto. Eso sucede con nosotros cuando no tomamos en cuenta a Dios. Dejamos de ver lo que es correcto. Y lo segundo que sucede es que Dios emite juicio sobre nosotros. Y Dios emitió juicio sobre estos reyes, sobre estos príncipes. Ellos iban a orar, el pueblo iba a orar, y no iban a ser escuchados. Dios no les iba a poner atención. Y ellos iban a dejar de ser reyes, ellos iban a dejar de ver profecías. Dios le iba a quitar ese don que les había dado.
Mi hermano, mi hermana, que Dios no nos quite lo bueno que nos da. Utilicémonos para honrar su gloria, para honrar su nombre, para honrar a Cristo, mis hermanos. Lo que Dios nos da, utilicémonos para glorificarle. Tomemos en cuenta a Dios. Lo tercero que ocurre, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, es que habrá un contraste espiritual, físico y conductual. Habrá una diferencia, habrá una línea marcada entre nosotros que tomamos en cuenta a Dios y los que no toman en cuenta a Dios. Habrá un contraste espiritual, físico y conductual. Verso del 8 al 12. Dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Desde el verso 8 vemos el contraste espiritual y conductual. La diferencia. El profeta que sí ha tomado en cuenta a Dios, ¿qué sucede con él? Está lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Cuando no se toma en cuenta a Dios, se pierde el juicio. Ya no uno empieza a desconocer lo que es bueno. No, pero el profeta del Señor no. Él estaba lleno del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar la rebelión. Estos príncipes ya no podían saber, no sabían lo que era bueno y lo que era malo, pero no. El profeta estaba presto para denunciar la rebelión, porque el profeta sí había tomado en cuenta al Señor. Cuando tomamos en cuenta a Dios, somos llenos de su Espíritu Santo y vamos a poder determinar lo que es correcto. Nuestra noción estará muy bien delimitada por los parámetros de Dios. Cuando Dios es tomado en cuenta, vamos a saber lo que es correcto, porque vamos a medirlo respecto a Dios y los parámetros bien claros que Él ha establecido. Entonces ya eso no va a ser una línea difusa y no va a haber necesidad de un juicio de parte del Señor. Tendremos la fuerza porque nuestra confianza es Dios y Él es nuestro motor. ¿Qué nos dice Jeremías 39:18? Dice: porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Qué sucede cuando se tiene confianza en su corazón? Eres necio. ¿Qué sucede cuando la confianza está puesta en el corazón? Es como la tela de araña. ¿Qué sucede cuando la confianza está puesta en Jehová? Ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín. ¿Qué nos dice Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Dios quiere que le tomemos en cuenta. Y miren qué gran diferencia tenemos como resultado el tomar en cuenta al Señor y no tomar en cuenta al Señor. En los versos 9 al 10 que leímos de nuestra porción, vemos parte de los delitos de estos supuestos guías que no tomaron a Dios en cuenta. Estos abominaban el juicio. Sabían que no pasarían sin ser condenados. Estas personas le huían al juicio porque sabían que ellos iban a ser condenados. Ellos quitaban el derecho con sus extorsiones. Ellos estaban construyendo, forjando una sociedad sangrienta e injusta.
¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo nuestras familias están siendo forjadas? ¿Cómo pensamos formarla? No debemos de seguir la corriente que no toma a Dios en cuenta. Tú y yo, mi hermano, no debemos de seguir la corriente que no toma a Dios en cuenta. En el verso 12, Dios declara su fin. El fin de no tomar en cuenta a Dios es nefasto. Todo Israel vendría a ser invadido y asolado, adicional de toda la descomposición que subyacía y se veía claramente en la sociedad. Dice el verso 12: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Todo ese pueblo iba a ser devastado, iba a ser invadido, y así fue invadido, fue devastado, porque no tomaron en cuenta al Señor. El fin que espera cuando no tomamos a Dios en cuenta es un fin nefasto, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Dios desea que tú y yo, hermano, le tomemos en cuenta para darnos bien por sobre todas las altas y bajas que pasemos en la vida. Debemos de confiar en Él, buscar la llenura del Espíritu Santo, juzgar con justo juicio lo correcto y lo incorrecto respecto a Dios y no a nosotros mismos, y declarar el Evangelio. Dios quiere que nosotros hagamos eso. Dios quiere que nosotros juzguemos con justo juicio lo correcto y lo incorrecto, y declaremos el Evangelio del Señor. Amigo, si no te has rendido a los pies de Cristo, no estás tomando en cuenta a Dios. Lo primero que hay que hacer para tomar en cuenta al Señor es aceptar al Señor Jesús como Señor y como Salvador, reconociendo la condición de pecado, arrepintiéndote de ello y pidiendo el perdón del Señor. Es lo primero que tienes que hacer para tomar en cuenta al Señor, porque de lo contrario no vas a tener noción de lo que es correcto. Vamos a ir deslizándonos por un camino que no vamos a ver lo que es correcto. El juicio del Señor va a caer sobre nosotros y va a haber un contraste bien marcado entre la persona que tomó en cuenta al Señor y no tomó en cuenta al Señor. Así es, amén. Y al final, quien tomó en cuenta al Señor va a estar en la gloria con el Señor. Amén. Quien no tomó en cuenta al Señor va a estar en el castigo eterno del infierno. Entonces, la recomendación y exhortación es: tú y yo, mi hermano, tomemos en cuenta al Señor para que Dios escuche nuestra oración y para que Dios no tenga que disciplinarnos fuertemente. Y tú, amigo, amiga, que no conoces del Señor, tómale en cuenta y acepta a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Hermano, esta ha sido la meditación. Dios te bendiga. Amén.